Bueno, Manu, eh, hablabas de que la crisis tiene que ver con que hay un conflicto. Hay que marcar ese conflicto y poner una frontera. ¿A qué te referís cuando hablas de frontera? Y donde se diferencia, digamos, lo que yo quiero o la persona quiere que pase y lo que realmente pasa. Donde está el límite, donde deja de ser lo que yo aspiro y empieza a ser lo que es, ¿no? Ahí estaría la frontera. La frontera natural, que es lo que nos pasa a todos cuando, no sé, cuando vamos a la vida, cuando vamos al mundo, nos encontramos con un lugar donde están pasando cosas que generalmente no es exactamente lo que queremos que pase. Ahí hay una frontera natural. Ahora, ¿qué más decimos nosotros? Nosotros decimos que muchas veces, sin darnos cuenta, esa frontera nos la impone esa realidad externa, ¿no? De hecho, por ejemplo, si una situación nos intimida, la frontera va a estar adentro nuestro. No va a estar en el límite entre yo persona y la realidad. Va a estar adentro mío donde va a haber, el conflicto va a pasar a ser una parte mía que quiere ir hacia algo y otra que va a tener miedo. U otra que va a sentir que no puede. ¿Se entiende? Y Sí. a veces también pasa que nosotros movemos la frontera afuera. O sea, la corremos hacia afuera. Y esa es una manera de desresponsabilizarnos. Por ejemplo, esto que yo digo de, bueno, el cambio climático es como muy general porque es, seríamos toda la especie, digamos. Pero hagamos otra cuestión donde, eh, no sé, yo voy, dejo la basura en un horario que no debería. O dijeron, no saquen la basura porque va a haber lluvias. Y resulta que yo la saco igual. Y resulta, después se tapa el desagüe, sube el agua, hay algún tipo de inundación o hay mugre, no sé qué, y yo digo, el municipio no se lleva la basura. O sea, corrí la frontera a un lugar donde yo quedo exento. ¿Se entiende? A eso me refiero con Sí. frontera. Y esas fronteras eh, están siempre que hay un conflicto. Ahora, en esas situaciones eh, no se decide, ¿o no? Lo que nosotros estamos proponiendo es decidir. En general, las fronteras se instalan porque la mayoría de la gente no lo piensa en estos términos que nosotros lo planteamos. Eh, en general, las fronteras se van poniendo de acuerdo a una dinámica automática que tiene esa persona o a determinados mecanismos de la realidad externa y termina estando donde tiene que estar. Por eso nosotros una de las propuestas que hacemos es hacer conciencia de este tema de la frontera. Hacer conciencia a partir de observar y desde ahí podés decidir si esa frontera está en el lugar que corresponde o quizás conviene moverla y ahí aparece la intención. O sea, acá lo que está en el fondo del tema es la persona que cree que las cosas le pasan, a diferencia de nosotros que decimos que nosotros podemos hacer que las cosas pasen. En el fondo es eso lo que está, si querés es hasta una discusión filosófica de vida, ¿no? Pero vos sabés que en general hemos ido siendo educados en una actitud de que la mayoría de las cosas nos pasan y terminamos o enojándonos o victimizándonos Quejándonos. o quejándonos, pero siempre en una posición pasiva, en una posición de impotencia. Y frente a estos conflictos, lo que nos permite la frontera es eh, poder pensar desde otro lugar cómo vamos a accionar.
Sí, sí, o sea, lo primero es ajustemos bien el diagnóstico. O sea, si yo no tengo un diagnóstico correcto, no voy a tener una estrategia correcta, ¿no? Es como, Claro. no sé, básico. Si vos vas al médico con una neumonía y el médico cree que es un resfrío simple, posiblemente lo que te dé no te sirva, no te cura. Bueno, esto es lo mismo. O sea, de últimas es un problema donde está pasando algo que vos no querés que te pase o que estás sufriendo lo que pasa y necesitas encontrar la forma de modificarlo. Si no tenés el diagnóstico correcto, la estrategia no va a ser correcta. Y nosotros decimos, el diagnóstico correcto es empezar por determinar cuál es exactamente el conflicto. Claro. Y ese conflicto, por ejemplo, se me ocurre que puede haber un conflicto que yo crea, como vos decís, el ejemplo de la basura, la culpa es de la municipalidad, pero en realidad tiene que ver con mi desresponsabilización. Puede pasar también de que haya muchos conflictos en nuestra vida cotidiana en los que parece que pasan y que en realidad hay mucho nuestro, no solo en una cuestión de responsabilización, sino como que quizás debería empezar por el autoconocimiento. Exactamente, a veces no es solo no responsabilizarte, muchas veces es el haber estado obrando erróneamente de acuerdo a lo que vos querés conseguir. A ver, un pibe o una piba que, no sé, tiene problemas para tener amigos, ¿no? Y resulta que empieza a deprimirse y empieza a sufrir las consecuencias de no poder tener amigos. Pero ese pibe o esa piba va a un curso de un colegio donde hay varios pibes y pibas muy distintos. Resulta que con ninguno enganchas. Después en el barrio tenés otros pibes y pibas distintos. Tenés primos, y resulta que con ninguno enganchás. Hay algo que vos estás haciendo mal. Si vos lo pones al conflicto, como generalmente se pone, y tengo una crisis de sociabilidad, parece que fuera una especie de, no sé, de maldición. Claro, vos no sos sociable y ya está, y No, va a ser así claro, para siempre. si vos lo pones correctamente, decir, bueno, algo estoy haciendo mal, porque en esa frontera yo no estoy pudiendo generar una empatía con otros, no estoy pudiendo generar una comunicación que sea fluida, tendré que aprender a comunicarme mejor, tendré que, no sé, estudiar qué cosas hago yo que al otro lo repele o lo asusta o lo ahuyenta O qué pasa dentro mío que no quiero aceptar a otros distintos. exactamente, quizá ahí el conflicto, la frontera hay que meterla más adentro y decir qué parte mía es la que genera que los demás no conecten conmigo. Porque hay una parte mía que quiere, porque está sintiendo la pérdida, está sintiendo la falta, pero hay otra parte que se puede oponer. O sea, en realidad lo que estamos proponiendo es un trabajo de autoconocimiento y de empoderamiento frente a lo que normalmente llamamos crisis y nos quedamos tranquilos. Y ni siquiera tranquilos, pero No tranquilo en el sentido de no, con eso no puedo hacer nada, esto es en así. todo caso impotente. ¿Cuánta gente conoces que te dice, y bueno, yo soy así? Ay, bueno. ¿No? Muchísimas. Sí, es más, Como si fuéramos cosas terminadas, como si fuéramos, ya estamos hechos, nos hicieron así y ya está. O me aguantás o no me aguantás. por otro lado, también hay cosas que en esta extrema individualización que hay, el yo soy así a veces es hasta chistoso porque yo soy así, pero el que está al lado tuyo también, pero no te enteraste y todos, no sé, a veces hasta una generación completa o todas las personas están teniendo un problema, pero como no se identifica como común, como es, ay bueno, me pasa a mí, no podemos encontrar una solución. Exactamente, y terminamos siendo islas. Y mucho más las nuevas generaciones. Y ese tema, concretamente, lo podemos ampliar ahora
después del próximo tema musical. Bueno, seguimos acá en Lo que no querés escuchar. Recordamos la consigna del día de hoy, que es ¿qué es una crisis para vos? Te puedes comunicar al 2996 91 75 97 o llamar al 477 2140. Tenemos un mensaje de Santiago Jiménez que nos dice: para mí una crisis es cuando te sentís sobrepasado o abrumado por alguna situación y no encontrás la claridad para resolverla. Puede ser en cualquier ámbito de la vida. Sí, he tenido crisis y no, actualmente no tengo ninguna. Aprovecho también con el mensaje de Santiago a comentar un poquito la canción que escuchamos recién. Es una canción un poco fuerte porque habla de alguien que en una crisis decide quitarse la vida. ¿Qué pasa cuando todo nos abruma tanto y cuando no encontramos la forma de buscar a un otro que te acompañe? Porque cuando uno resuelve solo, a veces llega a ese límite. Sí, bueno, primero tomo el mensaje de Santiago, que me parece que es exactamente en en el mismo punto de vista que proponemos nosotros, porque dice: cuando algo me sobrepasa o me desborda y no encuentro la respuesta, en realidad esa sería la definición de crisis que nosotros ponemos. Cuando si la crisis es un conflicto entre lo que pasa afuera y mi capacidad de responder a eso que pasa afuera, cuando lo que está pasando afuera se me impone, cuando no encuentro la respuesta adecuada, es cuando estoy verdaderamente en una crisis, digamos. Ahí quizás ya las respuestas o las salidas son de segunda generación. Tendré que ver qué necesito aprender, tendré que ver en quién me puedo apoyar, tendré que ver qué otros cambios tengo que hacer. Pero en esa instancia tengo una crisis que no puedo resolver, pero soy consciente que me está sobrepasando la situación externa a mis recursos internos. O sea, perfecto, Santiago, en ese sentido, porque coincidimos totalmente. Y lo que vos decís de la canción es cuando alguna crisis que generalmente tiene que ver con lo existencial se va convirtiendo en crónica, o sea, se instala como algo irresoluble y esa persona se va resignando a que solamente la puede sufrir. Eso va haciendo que se aísle y se debilite cada vez más. La vida son procesos, o sea, no es que, bueno, voy a vivir mal toda mi vida con esta crisis. No, si no la resuelvo, va a seguir agudizándose y va a seguir repercutiendo en otras cosas y en algún lugar me va a terminar rompiendo. O me voy a enfermar, o me voy a deprimir, o en este caso de la canción, por ahí tomo una decisión extrema, ¿no? Sí, también la canción mencionaba esta cuestión de cambiaste tal o cual cosa. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de no haber podido identificar el conflicto real, ¿no? Porque si yo acciono automáticamente queriendo cambiar una y otra cosa sin poder llegar al meollo de la cuestión, yo puedo hacer un montón de cosas, pero si le doy un remedio equivocado, como mencionabas más temprano, no se soluciona. No, y sobre todo que yo creo que el principal problema, lo mencionamos cuando desarrollamos el tema al principio, el principal problema que nos encontramos, además de un diagnóstico equivocado, porque no lo vemos como algo que de alguna forma yo genere que pase, por lo tanto yo podría cambiar y entonces modificar ese conflicto, nos chocamos con que en general cuando respondemos de manera mecánica y automática. Nosotros aprendimos un tipo de respuesta y esa es la que repetimos cada vez que aparece una demanda parecida.
aunque en algún momento deje de dar resultado, es muy difícil que salgamos de esa respuesta. Es muy difícil que podamos decir, bueno, reviso la respuesta desde el origen. No, en general sigo como insistiendo. Es como si vos tomas un determinado medicamento para algún síntoma y no te resulta y seguís tomando el mismo medicamento. Sí, Janú. No, tengo un audio, un mensaje que llegó. Dale, ¿Lo dale, escuchamos? léelo. Es un audio. Ah, bueno, un audio, perdón. Un audio. Escuchémoslo entonces. La crisis es un momento en el que se te desestabiliza tu modo de vida o lo que vos pensás. Entonces como que es el tiempo ya no es como venía siendo, y donde tenés que replantearte o replantear todo o lo que te produce la crisis. Puede ser laboral, sentimental, familiar, de amigos, de pensamiento, porque también puede ser de pensamiento, que es donde lo que vos creías y estabas cómodo, se empiezan a hacer preguntas, y ese es el momento de crisis para mí. Bien, ¿cómo se llama Susana. Susana? También coincide bastante con nuestro eje porque va a cómo me replanteo yo incluso lo que pienso del tema, ¿no? O sea, busco una nueva forma de responder a esa situación. O sea, nuestros oyentes están en sintonía, digamos. Sí. Me llamó la atención una palabra que usó específicamente, que es tema de la comodidad, que yo creo que ahí esa es la palabra que hubiésemos usado más temprano cuando vos hablabas de la tranquilidad. Capaz no sé si es una tranquilidad, pero sí es una comodidad o ilusión de tranquilidad en todo caso que nos generamos para no ir a ese conflicto por esa cuestión de sentir que no tenemos herramientas. Pero bueno, aprovecho a leer otro mensaje Antes que lo leas, respecto a esto que decís, esa es la famosa zona de confort, Claro. ¿no? Que todos vamos buscando de manera natural, y ahí aparece otro tema que vamos a desarrollar en el taller. Nosotros en Nueva Frontera decimos el ser humano no es natural, y eso puede generar toda una discusión, porque todos hemos ido aprendiendo que somos seres naturales, y es más, Casi animales. poco a poco se va poniendo hasta de moda el volver a la naturaleza, de alimentarnos más sano, y eso está muy bien. O sea, nuestro cuerpo es natural y tiene sus reglas, y mientras más natural sea, mejor. Ahora, el ser humano debería hacer algo que se ponga por encima de su cuerpo natural, que eso se llamaría conciencia, y cuando eso no está muy claro, nos termina manejando los mecanismos naturales de nuestro cuerpo, y por lo tanto nuestro cuerpo lo que tiende es a ahorrar energía. Por lo tanto, cuando llega a una zona donde se supone que no tiene que hacer grandes esfuerzos, tiende a quedarse ahí. Y cuando uno se queda demasiado tiempo ahí, deja de aprender, deja de evolucionar, deja de replantearse objetivos más ambiciosos, y suelen venir las crisis para despertarte. Bueno, el mensaje es de Agustina. Dice: para mí las crisis son aquellas situaciones de la vida que muchas me paralizan o al contrario me activan un sistema en mí de huida y hago mil cosas para escapar de aquello que no puedo resolver. Son situaciones que nos desestabilizan y nos agotan cuando no tenemos las herramientas necesarias para abordarlas. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Agustina. El asunto es, y aquí va quizás un paso más en el planteo nuestro,
que estamos en una situación donde en general las crisis que vivimos son inéditas. Y nosotros tenemos un mecanismo natural de asociar, así percibimos. Cuando nosotros percibimos algo, inmediatamente recurrimos a la memoria del tema y después a las expectativas, ¿no? Y en función de eso hacemos un diagnóstico, pero que tiene que ver con lo que ya conocíamos. Tiene que ver con lo que recordamos respecto de ese tema y con lo que habíamos imaginado respecto de ese tema, que no estaba muy lejos de lo que recordábamos. Entonces, cuando las situaciones se parecen, pero no son iguales, ahí donde empieza el problema. Y estamos en una época donde hay muchas cosas que se parecen, pero que no son iguales. Esto que decíamos del cambio climático, o de las respuestas del clima, más que cambio climático. La respuesta de la Tierra sobre una serie de desequilibrios que se hicieron, que ya se produjeron. La gente que dice, bueno, tendríamos que, porque recuerda si en un lugar se inundó, no sé, Bahía Blanca hace poco, dicen, bueno, lo que pasa es que no estuvieron abiertas las compuertas de no sé qué cosa, o no se había, no sé, limpiado tal desagüe. Pero cuando vos ves que te llueven en una hora lo que debía haber llovido en todo un año, no tiene que ver con la compuerta. O sea, empecemos a pensar que esto ya no es algo que pasó como el año 1948. Es algo nuevo. Lo mismo pasa con las crisis sociales y lo mismo pasa con las crisis personales. O sea, los problemas de comunicación de las nuevas generaciones no son parecidos a los problemas de comunicación que teníamos cuando yo era adolescente. Todos los adolescentes tienen problemas de comunicación, porque es una crisis de identidad de alguien que está dejando de ser niño pasando a ser semiadulto o adulto. Toda la vida, toda la historia. Ahora, desde que apareció el Internet, el celular inteligente, sobre todo, desde que apareció el smartphone, las situaciones de construcción de la identidad social cambiaron radicalmente. Fíjate que la humanidad ha evolucionado, ha cambiado, ha tenido muchísimas transformaciones, ha pasado por muchísimas etapas históricas muy diferentes. Ahora, había algo que era común en la especie humana, que las habilidades sociales las aprendía jugando con pares, jugando fuera de lo institucional, jugando con reglas que se iban inventando a medida que se jugaba, y donde uno tenía que sí o sí encontrar la forma de ser aceptado por el grupo. Eso se rompió desde la generación Z, que es la nacida entre 1995 y 2005, y que llega a la adolescencia con esa porquería en la mano. Sí, aprovecho a hacer un comentario de eso. A mí me pasa que también me preocupa bastante. Yo trabajo con niños pequeños de un taller de dibujo y me llama mucho la atención cómo les cuesta hasta pedir algo, alguna pavada, y yo les termino diciendo, pídanmelo, pero por favor, o sea, no tengan miedo. Pero por otro lado, esto les va a afectar a ustedes más adelante si no piden o si no muestran sus necesidades. Pero bueno, Yenu. Sí, tengo 2 audios, me llegaron ya para escuchar. ¿Les parece? Dale. Larga uno, vamos a un tema musical y después vamos al otro. Dale, perfecto. Bueno, es lo que estoy teniendo ahora, pero creo que una crisis en esencia es cuando uno empieza a cuestionarse cosas que antes eran incuestionables o que directo, o sea, como que no te las planteabas y de repente te las estás planteando, ¿no? Creo que va por ese lado y de ahí cada quien ramifica. Bueno, ¿tenías otro mensaje, Yenu? Para mí una crisis es cuando
en un momento de decisión, una situación externa a la que teníamos planeada genera caos en esta acción que íbamos a tomar o en esta decisión que ya teníamos prevista. Bien, ahí este oyente sitúa la crisis afuera. O sea, él va a hacer algo y termina pasando otra cosa. Bien, para ir redondeando, después hacemos el sorteo, a ver quién se llevó, si se lleva el desayuno o la merienda de Rosolina. Creemos, vuelvo a repetir, que las crisis que se están viviendo, si bien obviamente se parecen a las anteriores que hemos transitado o hemos conocido o hemos leído o hemos visto en alguna película, pero tiene un componente de una situación nueva que necesita que primero observemos, tomemos conciencia y después tratemos de evitar la respuesta automática. Empecemos a generar respuestas nuevas y eso no se puede hacer solo. Eso requiere un espejo, requiere de la mirada de los otros, requiere de la experiencia de otros, donde podamos entre todos reflejarnos los errores, los puntos ciegos que cada uno tiene en su experiencia y si no, veamos las consecuencias que está produciendo este cúmulo de crisis donde estamos viviendo. En general, el primer síntoma que vemos es la desconexión entre las personas. Yo traía entre los tipos de crisis que pensaba antes de venir al programa, una era el lazo social. Exactamente. Tenemos que recomponer la conexión entre los humanos. O sea, somos seres gregarios. No existimos sin la mirada del otro. O sea, podemos existir. O sea, un monje en una cripta, en la montaña, existe. Ahora, no es humano. Porque uno se humaniza ante la mirada del otro. Y creemos que si podemos poner una palabra que sintetice la salida, después habrá que ver los cómo, los cuándo, los de qué manera, pero si algo sintetiza el objetivo para salir de estas crisis, tiene que ver con la rehumanización. Bueno, entonces te invitamos a participar este sábado a las 18 horas acá en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. Si vos sentís que tenés una crisis, sea personal, si ves una crisis social, si querés buscar una solución y si te interesa esto que te planteamos, te esperamos. Y si la tenés clara y no tenés ninguna crisis, vení así nos ayudás a aprender solucionar. nosotros.